Muy buenas tardes para todos los hermanos y hermanas en todos los países de Latinoamérica y el mundo entero que nos siguen y que participan de estas reuniones de fuego profético a las naciones. Hoy en este día 9 de marzo del 2025, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, quien te habla el apóstol y profeta Óscar Torres. Vamos a dar comienzo a nuestro culto dominical, 9 de marzo del 2025. Y recuerden que pueden participar, pueden ver, o si les gustó la palabra que vamos a dar el día de hoy o los anteriores, en este mes de marzo cumplimos 5 años ininterrumpidos transmitiendo por nuestro canal de YouTube, Profeta Óscar Torres, transmitiendo por Google Meet, transmitiendo las primeras etapas en Jitsi Meet, diferentes plataformas, diferentes aplicaciones, pero siempre difundiendo la palabra de Dios. También se pueden ver en redes de WhatsApp, en diferentes redes de Internet. Vamos a comenzar orando, luego vamos a la alabanza del día de hoy para tocar el tema que nos lleva el día de hoy, y es el apóstol Pablo, cuando fue enviado por primera vez por el Señor, el Espíritu Santo le envió, entró en un éxtasis profético y fue enviado a predicar a los gentiles. Vamos a ver la diferencia entre Pedro y los demás apóstoles que predicaron básicamente al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, pero Pablo es el primero que es enviado a los gentiles y vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de ser enviado a esa tarea. Así que, pastora Mónica Mancilla, le voy a pedir que ore mientras vamos a colocar la alabanza que se llama Purifica. Vamos a hablar de la purificación, vamos a hablar de muchos temas. Pastora Mónica Mancilla, desde Lanús, Buenos Aires, Argentina, adelante. Haga una oración para comenzar, por favor. Amén. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por poder estar delante de tu presencia un domingo más, Señor, junto a mis hermanos, para escuchar tu palabra, Señor, lo que tú le has revelado a tu siervo, Señor, a tu profeta, que en esta tarde, Señor, llegue a nuestros corazones, que venga con gran bendición, Señor, tu palabra, Señor, a cambiar muchas cosas de nuestra vida. Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor, y queremos darte también, Señor, esta alabanza para adorarte y exaltarte, Señor, y bendecir tu santo nombre. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de esta reunión, que bendigas a cada uno de los presentes, a los que ven las repeticiones también, Señor, y mira a los hermanos también que están en luchas y pruebas, Señor, y que se te está haciendo difícil ingresar a cada reunión. Te pido que bendigas a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a escuchar la alabanza Purifica, y es un grupo de alabanza de los Estados Unidos, World Worship, alabanza mundial, traducido. Misericordia de mí, oh Dios, con inagotable amor y tu gran compasión. Borra las manchas de mi pasado, lávame de toda culpa, llévate todo pecado. Como el siervo brama por las corrientes de aguas, esa generación por tu gloria clama. ¿Cuántos claman a él? Como río fluye mi interior.
ven y límpiame. Como río fluye mi interior, purifícame, ven y límpiame. Que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y pidieren perdón, yo escucharé desde los cielos y sanaré su tierra. Ten misericordia de mí, oh Dios, con inagotable amor y tu gran compasión. Borra las manchas de mi pasado, lávame de toda culpa y llévate todo pecado. Dice, Como el siervo brama por las corrientes de aguas, esta generación por tu gloria clama. Y como el siervo brama por las corrientes de aguas, esta generación por tu gloria clama. y como río fluye mi interior, Purifícame, ven y límpiame. ven como río Fluye en mi interior, purifícame, ven y límpiame. y como río fluye En mi interior, purifícame, ven y límpiame. y como río fluye En mi interior, purifícame, ven y límpiame. ven y llena esta ciudad, ven y limpia cada espacio, purifica, sana, purifica y limpia, Dios. Te clamo por mi nación, te clamo por mi iglesia, te clamo por mi familia, Purifica, limpia, sana. Purifica, limpia, sana. Purifica, limpia, sana. alguien clama. Ven, ven, ven. Purifica, limpia, sana. Purifica, limpia, sana. Purifica, limpia, sana. Ven, ven, ven. Y purifica, limpia, sana. Me purifica, limpia, sana. Purifica, limpia, sana. Ven, ven, ven. Purifica, limpia, sana. Me purifica, limpia, sana. Purifica, limpia, sana. Ven, ven, Dile purifica. me purifica, limpia, sana. Me purifica, limpia, sana. Me purifica, limpia, sana. Ven, ven, ven. Purifica, limpia, sana. Purifica, limpia, sana. Y como río fluye en mi interior, purifícame, ven y límpiame, Señor. Y como río fluye en mi interior, purifícame, ven y límpiame.
Purifica, limpia, sana. Es el clamor de mi Purifica, generación. limpia, Es sana. el clamor de mi Purifica, nación. limpia, sana. Oh, Ven, ven. ven, ven. Purifica. El Señor purifica todo en mi interior. Señor, Señor, no escondas de mí tu rostro. Yo creo en tu palabra y en lo que dices, que si yo me humillo delante de ti y me arrepiento de mis pecados, tú eres fiel. Tú eres fiel, tú eres justo y fiel, y me perdonarás, y tú me librarás, yeah, y me sanarás, y me levantarás. Señor, crea en mí un corazón puro, un corazón que te agrade, un corazón que vaya de acuerdo a tu voluntad. Solo purifica, purifica mi interior, purifica mi interior. Ven, purifica, limpia y sana. Ven, ven, ven. Díselo, iglesia, purifica, limpia y sana. Purifica, purifica, limpia y sana. Ven, ven, ven. Gloria a Dios, purifica, limpia y sana. Esta hermosa alabanza de este grupo coral norteamericano llamado World Worship. Alabanza, adoración mundial, significa la traducción. Purifica, limpia y sana. El poderoso Espíritu de Dios que hoy te dice que Él te purifica, limpia y te sana. Damos la bienvenida a los hermanos que han llegado recién, a Jazmín Oviedo y Jessy de Paraguay también, Jessy Servín. Y vamos a comenzar la palabra de hoy que tiene que ver con el llamado de Pablo a predicar a los gentiles. Y si buscamos en nuestra Biblia, te voy a pedir, Mónica, si podés leer, esto es el libro de los Hechos 22, del versículo 17 al 21. Hechos 22, 17 al 21. ¿Sí? Dice: Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Amén. Está describiendo y basándonos ya en el primer versículo, vemos como Dios le dice a Pablo, dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, ¿sí? Vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Es una palabra poco mencionada en la palabra de Dios, pero es una palabra que define el trance profético. La persona es tomada completamente por el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios le mostró visión. Y dice que vio y le vi que me decía: date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí.
Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba, azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de los que, de Esteban, perdón, tu testigo, yo mismo también estaba allí. Pablo era perseguidor de los cristianos, era un judío ortodoxo, un fariseo, un hombre hiper super religioso, contrario a la cristiandad o a los seguidores de Cristo. Pero sin embargo, cuando estaba orando en la sinagoga, orando en el templo, el Espíritu de Dios le envolvió en un éxtasis, trance completo. No es la persona, es tomado el cuerpo, alma y espíritu de la persona por el Espíritu de Dios. Como decían en esta alabanza, purifícame. El Espíritu Santo, cuando entra como río, purifica, lava y limpia. Purifica, lava y sana, liberta. Y eso es lo que ocurre y va a ocurrir con todos los hijos de Dios a partir de ahora, a partir de este mes de marzo, a partir de este comienzo de 2025. Entramos en el tercer mes de esta década que Dios llamó la década profética, la década de la revelación, la década del cumplimiento de muchas profecías que faltaban cumplirse la palabra de Dios, más lo que viene de la restauración del reino, la implantación del reino sobre la tierra. Por eso vamos a seguir viendo estas catástrofes naturales, estos desarreglos mundiales. Han aparecido gran cantidad de mortandad de peces en muchos puntos del planeta, catástrofes como la de aquí, la ciudad de Bahía Blanca, donde llovió más de 600 milímetros en 1 hora y media. Lo que llueve en 6 meses llovió en 1 hora y media, inundando prácticamente toda la ciudad. Una ciudad grande, una ciudad poderosa, con 7 puertos de ultramar, una ciudad que es conocida como la quinta ciudad en riqueza y fortaleza de la Argentina, pero de mucho pecado, de mucha destrucción, mucha prostitución. Ahí está la sede, la base naval más grande de la Armada Argentina, en uno de los 7 puertos, otro de los puertos petroleros, otro de los puertos cerealeros, pero es una ciudad de mucho pecado. Allí funcionó durante 6 años una iglesia de fuego profético a las naciones, sigue el lugar y fue totalmente inundado por esta inundación tremenda, se perdió todo, no solo la iglesia, sino el hospital principal de Bahía Blanca, el Hospital Pena. Pero ¿a qué voy con esto? Pedro era totalmente anticristiano. Pablo. El apóstol Pablo era totalmente anticristiano, perseguía a los cristianos. Después de convertido, después de ser restaurado, después que Jesús lo tira del caballo, queda ciego, después que pasa todo eso, faltaba que Dios le diera el plan. ¿Y cuál era el plan de Dios para el apóstol Pablo? Él pensaba que era como juntarse con sus hermanos apóstoles, hacer la tarea que ellos venían realizando en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en toda aquella región, pero Dios tenía otros planes. Y para que él no opusiera resistencia, esto se lo explico yo por conocimiento bíblico, que no pusiera la carne frente a la orden de Dios, porque lo normal era reunirse con sus hermanos, ir a predicar de 2 en 2, pero no, Dios tenía preparado para el apóstol Pablo otra tarea. Y como muchas veces sucede, primero Dios tiene que purificar, limpiar y sanar, como decía esta alabanza. Purificó su corazón,
purificó su alma, su espíritu, su cuerpo, porque hay un debate teológico que dice, muchos teólogos dicen Pablo era soltero, otros dicen que cuando era judío, porque no era normal que un hombre judío de su edad no tuviera familia ni hijos, que él, al ser judío, fariseo, en su vida anterior, el viejo hombre tenía familia, pero al ser convertido a Jesús, al ser ya un apóstol de Jesús, su familia no le aceptó. Y vamos a hablar hoy de la aceptación o no, de quedar en el medio de la familia antigua y la familia de hoy. Porque hoy tenemos familia en Cristo. Pero ¿qué pasa con la familia anterior? ¿Qué pasa con aquellos que dicen, no, se volvió loco, lo agarró una secta, entró en el otro camino? Y el apóstol Pablo es el típico ejemplo de todo esto, porque él perseguía a los cristianos, él mataba a cristianos, él era perseguidor de los seguidores de Cristo, pero cuando fue convertido, cuando él entró al recinto donde estaban los apóstoles, fue llevado ciego, porque al caer de su caballo, por la voz de Jesús, él queda ciego cuando Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pasa 3 días sin comer ni beber, ayuno, porque él no sabía lo que estaba haciendo, pero un ayuno forzado, y es llevado a un recinto hasta que Dios le habla y le dice a Bernabé que imponga sus manos y es sanado. A partir de allí comienza una dicotomía, comienza una división en su mente donde él seguía teniendo costumbres de judío, de fariseo, de ir a orar al templo, pero ya era un seguidor de Cristo. Entonces allí es donde en el versículo que leímos del capítulo 22, versículo 17, dice que Dios lo pone en un éxtasis. Éxtasis significa, en otras traducciones de la Biblia, dice que lo tomó por completo el Espíritu de Dios, ejerciendo todo poder, control y dominio sobre él. El Espíritu Santo de Dios le toma por completo al apóstol Pablo y el apóstol Pablo recibe la orden de no ir a predicar a los judíos, sino a los gentiles. Primer lugar que es enviado a Arabia. Los gentiles son los no judíos. En hebreo serían los goy. Nosotros representamos los gentiles, los no judíos. Y Pablo seguramente no entiende, pero en la visión, en el éxtasis profético, la persona que le habla, que no es más que el propio Dios y el Espíritu Santo, le dice, no es aquí en Jerusalén, sal pronto de Jerusalén, porque tu testimonio no será recibido, no será creído. ¿Y cuántas veces nos pasa o nos pasó al principio de nuestro ministerio, al principio de nuestra vida con Cristo, que no nos creían del cambio, no creyeron de nuestra transformación? Los familiares, nuestros amigos, la gente común del trabajo no creyó que era realmente un cambio en nuestras vidas. Y menos creerían si nosotros le hablásemos de Jesucristo. Por eso muchos hermanos quedan a medio camino, quedan en un camino que no directamente no ejecutan el mandato de Dios, no cumplen con la misión de Dios
de ir por las naciones, predicar a todo el mundo, orar por los enfermos, sanar a los enfermos, expulsar demonios. Y eso nos limita. Por eso necesitamos lo que decía la alabanza repetitivamente, que debemos ser purificados. ¿Qué es ser purificados? Purificado nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser del viejo hombre, transformados de las viejas costumbres judías, en el caso de Pablo, fariseas, incrédulas, y ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios le habla claro en una visión que aparece cuando todo su ser es tomado por el Espíritu Santo. Y yo te profetizo que si tú crees en esta tarde, Dios te va a poner en ese éxtasis profético, te va a revelar todo lo que deseas saber y viene mucho tiempo en esa condición. Vas a entrar en éxtasis profético permanentemente. Dios te va a hablar a tu corazón, te va a mostrar, vas a perder tu manejo corporal por instantes, por tiempo, por minutos, por horas, depende del tiempo que Dios requiera, para ser llamado a servicio, para que Dios te revele, para que Dios camine contigo, para que tome las decisiones exactas en el momento exacto. Y no te preocupes por nada, ni por tu seguridad, ni por tu provisión, porque todo te será provisto. Amén. Más adelante, en el mismo capítulo 22, verso 22, dice, y oyeron esta palabra y le oyeron. Hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita la tierra de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Estos son los mismos judíos los que conocían a Pablo y estaban pidiéndole al tribuno romano. ¿Quién era el tribuno? El líder encargado, el gobernador de la región, diciéndole que no convenía que Pablo viviera porque hablaba contra la doctrina, la religión, contra el judaísmo. Ya no era el mismo como ellos, había cambiado. Fíjese que dice, y como ellos, versículo 23, dice, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que lo metieran en la fortaleza, lo encarcelaron y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Y claro, cuando uno lee este versículo y dice, ¿por qué daban gritos y arrojaban sus ropas al aire y lanzaban polvo al aire? ¿Qué significaba esto? Dentro del contexto de la costumbre hebrea, ¿por qué gritaban, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo en el aire? Hechos 22, 23. ¿Cuál es el significado de todo esto? Y lo podemos ver en la palabra que dice que esta costumbre de gritar, de arrojar sus ropas al aire en señal de protesta, y lanzaban polvo al aire, que significaba la condenación de la tierra. El pueblo judío, el pueblo hebreo, los fariseos, los que antes caminaban con el apóstol, al ver su cambio, empezaron a manifestar rechazo
condenación y fueron a pedir al tribuno que lo desapareciera de la tierra. Este suceso, que relata el momento en que los ciudadanos de Jerusalén, en un arrebato de ira, comenzaron a gritar, a arrojar sus ropas al aire, polvo de la tierra al aire, en protesta contra el apóstol Pablo. Si lo analizamos palabra por palabra en español, puede resultar confuso para algunos lectores que no estén familiarizados con eventos históricos y la cultura hebrea. La cultura que operaba en esa época. Pero en primer lugar, es importantísimo entender el contexto histórico y cultural que se desarrolla en este pasaje. Pablo es un judío que se ha convertido al cristianismo. Hasta el día de hoy, todo judío convertido es condenado por el judaísmo fariseo, sionista y fanático. Es alguien desterrado de la gracia de Dios para el judío. Y Pablo, al ser judío convertido al cristianismo, que se dedica encima a enseñar y predicar la palabra de Dios a los gentiles. Esto enfureció a muchos líderes religiosos judíos. ¿Y qué pasa con nuestras familias? ¿Qué pasa con los que, al ver, como en mi caso, yo fui el primero en convertirme, me acusaron de traicionar la familia, que la Virgen me iba a castigar, que estaba blasfemando contra Dios, que ese no era una iglesia seria, que eran sectas que me habían lavado la cabeza, que me habían lavado el cerebro y tantas otras cosas. Los judíos culturalmente en aquel tiempo, el arrojar sus capas hacia arriba y luego levantar polvo, puñados de polvo y arrojarlo a la tierra, era señal de ira, señal de maldición, señal de que no estaba bien lo que había hecho el apóstol Pablo. En Jerusalén, Pablo es acusado de profanar el templo judío. ¿Por qué? Porque había llevado un gentil al patio de los judíos. En aquel tiempo, todo templo tenía un lugar de oración más un patio donde solamente judíos, fariseos, sacerdotes, líderes podían entrar, ni siquiera una mujer podía entrar. Sin embargo, Pablo llevó un gentil a ese templo y oraron juntos. Y fue considerado una ofensa gravísima. ¿Y cuántas veces cuando empezamos a hablar de Jesús, cuando estamos recién convertidos, o cuando tal vez pasó tiempo y vamos a un pariente a hablar, ese pariente te deja de hablar? Le pasó a mi esposa, me pasó a mí y a muchísima gente que conozco, que esa familia de sangre, esa familia, esos amigos te dejan o se apartan de ti y te acusan. Dice la Biblia que los judíos lo acusaron frente al tribuno. Tribuno era romano, era un gobernador que mandó, yo creo que para proteger la vida de Pablo y que no fuera apedreado, mandó a un centurión romano, dice el contexto histórico, a detenerlo, ponerlo en prisión y dice con azotes
sacarle la verdad, interrogarlo por qué había hecho ese cambio. Nosotros no recibimos azotes, por supuesto, pero recibimos el castigo, la murmuración, la crítica de toda nuestra familia, de muchos amigos, de mucha gente que antes estaba contigo y deja de estar contigo por tu conversión a Cristo. Y esto es parte del precio que uno paga. Pero la Biblia dice que Jesús nos prometió que tendríamos familia en Él. Entonces uno se pregunta, cuando la palabra dice, serás salvo tú y toda tu casa, ¿a qué casa se refiere? ¿A mi familia terrena? Porque también dice en el principio, el hombre se apartará de padre y madre, se unirá a mujer y serán unos solos, creando una nueva familia. El concepto de la Biblia de familia es cíclico, nunca se pierde. Pero ¿cuál familia es la que Dios va a bendecir? ¿Tu familia en la tierra, tu familia sanguínea, tu linaje de sangre o tu familia en Cristo? Y cuando yo he hecho esta pregunta reiteradas veces en estudios bíblicos y todo, se provoca un silencio. Porque en la Biblia, y más cuando tratamos temas, por ejemplo, como la maldición espiritual, las enfermedades psicosomáticas, el linaje de maldición, se corta, ¿sabe cuándo? Cuando una de las partes de la familia entra a la obediencia a Cristo. Pero nosotros no entramos por propia voluntad, no elegimos ser cristianos, Él nos eligió. Como a Pablo fue elegido. Pero como Pablo pertenecía a un mundo judío practicante, religioso, con costumbres de judío, era necesario que entrara, como dice el primer versículo que leímos, en ese éxtasis, fue tomado por el Espíritu Santo y, como decía la alabanza, fue purificado, lavado, sanado, ríos de su interior comenzaron a fluir para ser totalmente transformado por la gloria de Dios. Porque allí Pablo entendió que no tenía que predicarle a su familia, que no tenía que quedarse en Jerusalén. Pablo era un judío de Jerusalén, perseguidor de los cristianos, asesino de cristianos, pero fue transformado en ese momento donde el Espíritu Santo le tomó por completo, entró en éxtasis profético. El ser que él vio no era más que Jesucristo, diciéndole que tenía que salir rápidamente de Jerusalén, porque su cambio, su testimonio, no llevaría fruto. Así no sería creída su palabra. Por eso fue enviado a los gentiles. Dentro de lo apostólico siempre se enseña, y enseñamos durante más de 30 años esto. Los 12 apóstoles primeros predicaron al pueblo de Israel, de Judea, de Samaria, predicaron a los judíos, pero el primero que predica a los gentiles es enviado a los gentiles, específicamente en este pasaje, por el Espíritu Santo de Dios, es Pablo. Pero Pablo tuvo que ser lavado, Pablo tuvo que ser transformado. Y a lo que voy es que ese proceso de transformación, de purificación, de lavado, tiene que venir como un río de agua de vida de tu interior que transforma y que te lleva a la voluntad de Dios y no a la tuya. Porque lo primero que hacemos
cuando somos criticados, negados por nuestra propia casa, nuestra propia sangre, creemos que no estamos en lo correcto, que entra una duda, que entra el temor. Y Dios nos eligió y Dios nos puso ese manto de gloria llamado el Espíritu Santo, que nos lleva a alejarnos tal vez de nuestra propia familia. Porque no todos los de tu familia de sangre vienen a los pies de Cristo, o sí, pero la gran mayoría de los casos te hace renegar, rechaza tu palabra, te trata como mi propia madre me decía que yo había traicionado la cultura de mi familia, que la Virgen se iba a ofender, que me iba a castigar Dios por haber renegado de la iglesia de mis ancestros. Entonces, muchos hemos pasado por situaciones como las que pasó Pablo. Pero llegó un punto en donde Dios habló claramente con Pablo, y creo que hay otro lugar más, no recuerdo bien, son 2 lugares donde la Biblia habla de éxtasis. Fue sometido a un éxtasis. Eso traducido también del griego, la palabra correcta es trance o éxtasis. Un trance, no hay dominio ni control del cuerpo, alma y espíritu de Pablo. Por un tiempo determinado fue sometido al control total del Espíritu Santo y le mostró visión y le dijo que tenía que salir de Jerusalén. Por eso es importante que nosotros entendamos que Pablo fue enviado a predicar la palabra de Dios a los gentiles. Pablo es un judío que fue convertido al cristianismo y se dedica a predicar la palabra a los gentiles, lo cual endureció el corazón de muchos líderes religiosos judíos que lo castigaron, que le pidieron al tribuno que lo detuviera, que lo quitara de la faz de la tierra, cuando antes era un hermano, un amigo, un pariente, era igual que ellos. Sin embargo, fue sometido a azotes, fue entrado en la fortaleza, y allí el centurión ve que Pablo es acusado injustamente porque no profanó nada, no cometió pecado, sí no obedeció una ley del judaísmo que solo puede entrar los hijos de Abraham a un templo hebreo, y entró con un gentil. En este contexto, los ciudadanos de Jerusalén, que eran en su mayoría judíos, se sienten profundamente ofendidos por la presencia de Pablo y lo condenaron y comenzaron a manifestar repudio hacia él mediante gritos y gestos violentos, además de arrojar sus ropas, como te dije, en señal de rechazo, y el polvo en el aire, tomaban puñados de la tierra de polvo. Era una costumbre hebrea de declarar la inmundicia, de declarar el desprecio por esa actitud y por esa persona. Y era realmente duro. Y aunque este comportamiento puede parecer exagerado e irracional para algunos, debemos recordar que el pueblo judío de aquel entonces tenía un fuerte sentido de identidad y profunda conexión con su religión y cultura, como puede tener o podía tener nuestra familia, nuestros amigos. Dicen, se volvió loco, lo tomó una secta, le lavaron el cerebro, tantas cosas que me dijeron a mí. Y para ellos, para la familia, para los mismos, esto representaba una amenaza real, ¿sí? Y percibida como una
amenaza contra su comunidad y era motivo suficiente para reaccionar con violencia y hostilidad contra Pablo. El que ayer era hijo, era hermano, era pariente, pensaba igual que los demás, ahora era peligroso. ¿Y cómo nos puede ayudar este pasaje en nuestra vida diaria? En primer lugar, escribí yo, nos invita a reflexionar cómo reaccionamos ante las personas que tienen ciertas creencias y comportamientos diferentes a los nuestros. Mi experiencia con todo esto me enseñó que jamás debo atacar, como se hacía hace 30 años atrás, las iglesias evangélicas. Le enseñaban a sus discípulos a decirle a un católico que estaba endemoniado, que la Virgen era un demonio, que esto y que lo otro. La Virgen, pobrecita, es una estatua de yeso. Es una imagen. No tiene poder, no tiene vida, no tiene un corazón que late. Jesucristo está vivo y su Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero no te lo explicaban de esa manera y te enviaban a un ataque hostil, a una guerra hostil sin sentido, contra gente que pensaba diferente, que antes eran y siguieron siendo nuestros parientes, primos, hermanos, consanguíneos. Yo conozco gente muy cercana que después de muchos años, la madrina de una mujer, cuando se enteró que se había convertido al evangelismo, nunca más le habló. Hay gente de mi familia que dejó de saludarme un poco más. Pero esto le pasó a Pablo. No estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando del padre de la iglesia moderna, el padre de la iglesia a los gentiles, el maestro de maestros después de Jesucristo, el evangelizador mundial, el que llevó la palabra de Dios por muchos países de la tierra. Entonces, la pregunta que yo me hice, ¿estamos dispuestos a escuchar los puntos de vista de los que piensan diferente a nosotros y a su derecho de tener opiniones distintas? ¿O tenemos que juzgarlos y rechazarlos de manera automática? Porque esto es lo que por años se enseñó en la iglesia, a tener el reinito, a estar en la comunidad cristiana, a apartarnos de todo el mundo porque eran católicos, porque eran budistas, porque eran esto, aquello o el otro, desconociendo un principio fundamental de la cruz. Cristo vino a morir por toda la humanidad. Y Cristo es quien nos establece a través de ese Espíritu Santo. Va a llegar un día que Él te toma en un éxtasis y te da la visión del exacto cumplimiento de cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Pero tenemos que pasar por ese tiempo de duda. ¿Habré hecho lo correcto? ¿Estoy en el camino correcto? Toda mi familia estaba fuera de Jesucristo. El primero fui yo. Estando casado, Elsa llegó al Evangelio 10 años después. Seguía profesando el catolicismo. Nosotros, siempre lo he contado, nos casamos por iglesia católica, ante un cura. Yo era cristiano, católico, apostólico y romano, practicante. Estudié en iglesia católica, fui monaguillo. Yo era creyente y practicante de la doctrina católica. Pero Cristo llegó a mi vida, se hizo visible,
entré en un éxtasis, Dios me dio revelación, el don lo tengo de nacimiento, aún siendo católico, se hizo manifiesto muchas veces en mi vida. Yo anduve mucho tiempo en otras cosas como el espiritismo y tantas otras locuras que había hecho el viejo hombre, hasta que un día Cristo se manifestó en mi vida, en mi corazón. Entré en aquel éxtasis y me habló como a Pablo, me llamó a ministerio. A los pocos días de haberme convertido. Por eso, hermanos, quiero marcar lo difícil que a veces se hace para muchos hermanos tener el discernimiento para poder entrar en la dimensión que Dios nos quiere llevar. Pablo fue llevado a un lugar de éxtasis, recibe donde no tenía defensa, ni sus ojos le pertenecían, ni su cuerpo, y le habla el Señor y le da la orden que salga rápidamente de Jerusalén. Esto le costó, por predicar el Evangelio, que lo detengan, que lo azoten, que lo lleven a cautiverio. Pero el apóstol Pablo, si leemos más adelante, es liberado, porque él intenta por sus medios negociar con ese tribuno, con esa autoridad. Este pasaje también nos recuerda la importancia de una condición que debemos tener como cristianos, que es la paciencia, la comprensión en nuestras relaciones interpersonales con otras personas. Cuando estamos en desacuerdo con alguien, es natural sentir ira o frustración. Puedo sentir ira porque me siento más poderoso, o frustración porque vemos que no nos entienden. Pero esto no significa que debemos actuar de manera violenta o agresiva, condenarlos, castigarlos, decir, te vas a ir al infierno porque vas a la iglesia católica, porque crees, porque rezás el rosario, porque haces esto o aquello. No. ¿Dónde está el mensaje del amor de Cristo ahí? No está. En lugar de ello, de esa actitud agresiva, contraria, podemos lograr, tratar, intentar entender y aceptar la posición del otro, pero con amor y paciencia ministrarles la verdad de la palabra, enseñarles con la palabra. No hay otra fórmula. La palabra del reino, el mensaje del reino, la salvación. En conclusión, este versículo de Hechos 22, 23 nos muestra la reacción violenta de los ciudadanos de Jerusalén ante la presencia de Pablo y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para aceptar y comprender a los demás, incluso cuando tenemos diferencias grandes, significativas con ellos. No los debemos atacar, debemos actuar con paciencia, sabiduría de Dios y amor, aplicando la palabra de Dios, aplicando las enseñanzas de Cristo en nuestras vidas diarias para hacer testimonio del poder de Dios transformador. No debemos atacar, no debemos intentar convencer por nuestra capacidad, sino debemos ser tolerantes, amables y respetuosos con los demás. Una reflexión corta sobre la tolerancia, tolerar, soportar, aguantar, resistir puede ser un sinónimo. A veces nuestras convicciones, de lo que estamos convencidos, puede cegarnos, puede no dejarnos pensar,
y llevarnos a reaccionar en forma apasionada, en forma iracunda o a menudo destructiva frente a las ideas que no comprendemos. Mucha gente no sabe por qué ataca, por ejemplo, a los católicos. Dice, eso es pecado. Eso es pecado. La confesión que hace el cura no vale, pero no aprende por qué. No hay que bautizar a los niños cuando nacen. Según la cultura católica, se bautiza a los niños porque si llegan a morir, al 8º día era la tradición de la Iglesia Católica, se van al cielo. Y la Biblia dice lo contrario, tanto la católica como la evangélica. Los que van al cielo lo harán después del juicio final. Y son aquellos que están sus nombres escritos en el libro de la vida, cuya revelación solo Jesús conoce. Quiere decir que hasta el último día de los tiempos nadie sabrá su destino final, solo Jesús. Debemos tolerar, debemos ser pacientes, debemos comprender y enseñar con amor la palabra de Jesús. Este pasaje nos invita a recordar que la diversidad de pensamientos y creencias enriquece nuestras vidas y nos desafía a ver mucho más allá de lo que podemos discernir hoy. Cultivar la paciencia y el entendimiento de los demás puede transformar conflictos en oportunidades de crecimiento personal y colectivo. Si yo cultivo la paciencia, el amor, cultivo la enseñanza de la palabra a través del amor, voy a tener crecimiento personal y en grupo. Y al hacerlo, podemos construir puentes en lugar de muros y barreras. No debo tener muros y barreras. No debo ser alguien que obstruya, alguien que detenga, alguien que vaya a combatir gratuitamente a la gente. Debo ser alguien que convenza por vía del amor, de la paciencia y mostrando la palabra en la mano, la escritura. Cuando yo voy con la escritura en mi boca, en mi corazón y en mi alma, todos se sujetan. Dice la palabra de Dios en el versículo 24, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Claro, el gobernador romano quería saber por qué le acusaban, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, o sea, el tribuno era el político, dio la orden al policía, digamos así, al militar, al general romano, este lo tomó con correas y Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y usted dice, ¿era judío, era romano, qué era? Pablo, antes de conocer a Jesús, antes de que Jesús lo toque, compró la ciudadanía romana por dinero. Era judío de nacimiento, pero romano por pago. Y cuando el centurión romano oyó esto, fue a consultar a su jefe porque lo sacó de contexto. Un ciudadano romano no podía ser condenado, no podía ser azotado, salvo que fuera condenado por un delito. A un esclavo, un judío, o cualquier otro sí.
pero nunca a un ciudadano romano. Y al dar aviso al tribuno le dijo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Fíjese cómo Dios prepara el camino de cada vida, de cada persona. Vino el tribuno, el gobernador, y le dijo en tono de pregunta, dime, ¿tú eres romano? Y él dijo sí, respondió al tribuno. Y yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía, le dijo Pablo, pero yo lo soy de nacimiento. Entonces Pablo le dijo, pero yo soy de nacimiento. Así que luego apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor, temor, porque le había atado incumpliendo la ley. Entonces, Pablo fue liberado. Con esto quiero decir, hermanos, cuando el plan de Dios se cumple, cuando Dios tiene planificado el mover, el trabajo, el ministerio de una persona, de una vida, de un país, de una nación, de un grupo, lo hace perfecto. Si Pablo no hubiera hablado de su ciudadanía romana, tal vez hubiera sido azotado hasta morir. Y como dice, reitero, el versículo 23, y ellos gritaban, acusándole, arrojaban sus ropas, acusándole, lanzaban polvo al aire, maldiciéndole. Entonces, el significado más importante de este mensaje, ¿cuál es? El versículo de Hechos 22, 23 relata el momento en que los ciudadanos de Jerusalén, en un arrebato de ira, comienzan a gritar y acusar, a arrojar sus ropas, polvo al aire, en protesta, en condenación de Pablo. Eso es lo que hará tu pasado, eso es lo que hará tu familia antigua, eso es lo que harán tus viejos amigos. Pero cuando venimos a Cristo somos nueva criatura y vamos hacia la dimensión de Dios. ¿Sí? Entonces, este pasaje, que resulta confuso al leerlo así literalmente, pero es profundo, porque nos revela el amor de Dios, nos revela la gracia de Dios. Es importante que reconozcamos que no hay costumbre ni tradición que nos pueda llevar a la bendición de la vida eterna, a la bendición de predicar la palabra de Dios, de sanar a los enfermos. Pablo es un judío que se ha convertido y predica, y esto provocó la ira. Si tenemos dudas sobre todo esto, debemos entender que al ser transformados, Dios nos va a colocar en una familia cristiana. Por eso nos congregamos. Tenemos familia en Cristo. Por eso tenemos hermanos nuevos, hermanos y hermanas nuevos. Familia nueva. Nos coloca en familia que tal vez no sea tu familia de sangre. O tal vez ellos lleguen luego. Dios te da la promesa y la bendición. Pablo, en una manera muy impactante para la cultura de la época, se mueve rápidamente y declara que también es ciudadano romano, que es empático con los romanos, que es compatible con los gentiles para llegar a ellos y mostrarle el poder del evangelio. Hermanos, no quiero tomar mucho tiempo más porque quiero orar, pero decirte que Pablo, el apóstol de los gentiles, el que mostró lo que era la verdadera iglesia de Cristo, el que reveló
el mover de Jesús a los gentiles. Fue Arabia, fue Siria, fue Irak, fue Irán, Italia, a muchos lugares fue el apóstol Pablo y sus discípulos. Y regó de palabra el evangelio de Cristo en todas las naciones. Fue usado grandemente por el Señor, él y sus discípulos. Por eso, hermanos, en esta noche el Señor, como decía la alabanza, y vuelvo al principio, te va a purificar, te va a limpiar y te va a sanar. La reflexión final para el mensaje de hoy es que debemos tener una reacción mansa, tranquila, con amor y paz frente a aquellos que piensan diferente, frente a aquellos de tu casa, tu sangre, que te critican, porque has salido de la vieja tradición. Como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario dejar las viejas culturas y tradiciones familiares para entrar en la dimensión del Espíritu Santo. Muchas veces necesitamos, y yo creo que estamos en este tiempo del tercer milenio, de entrar en ese éxtasis profético para que el propio Jesús te revele lo que Él quiere para tu vida. Hasta aquí la palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar y si Dios así lo revela, vamos a hablar palabra profética para estos tiempos. Si quieren prender sus cámaras, lo hacemos ahora. Baruch rabah Hashem Adonai Yeshua Rebakam Badamai. Urebekem Bedabakem Balai Sharabakam Badai. Ushadai Mesías. Amamashia. Ubakem Badabasho Rabakan. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por la palabra de hoy, porque sabemos que hemos aprendido una nueva manifestación del Espíritu Santo, el éxtasis, para que tú tomes pleno control de nuestra vida, nuestra casa, nuestro ser, nuestra alma, cuerpo y espíritu, para que puedas dimensionarte, Señor, en los tiempos que vivimos. Te pedimos especialmente en esta noche por la gente que ha sufrido y sigue sufriendo destrucción total de sus casas, allí en Bahía Blanca y en otros puntos de Argentina y del mundo. Señor, te rogamos por cada hermano que está aquí participando, por cada hermana, Señor, de los diferentes países. Bendecimos la vida de la pastora Mónica Mancilla, la pastora Elsa, mi esposa, Señor, de Mónica Jauri y Fabio allí en España. Bendecimos a Gladys García y Francisco en Dominicana. Bendecimos a Jazmín Oviedo en Paraguay y su familia. Bendecimos a Gisela y Alejandro allí en Corrientes, en Montecaseros. Protégelos, guárdalos de todo espíritu de brujería, de maldad. Señor, en el nombre de Jesús, aliviana el camino, hazle dócil su camino y su bendición. Señor, también sobre Lorena Rosas y su esposo y su familia, allí en Chile, en Puerto Varas. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a sus niños también, bendice a su familia. Viene tiempo de cambio, viene tiempo de mudanza, viene tiempo de toda la bendición que estás esperando, Lorena. También bendecimos a Mirta Sosa, su hijo Santiago. Bendecimos, Señor, poderosamente la vida de Claudio Lexipor, de Lorena, su hija, de Julie, de Lorena, su esposa, de Julie, su hija, para que toda la bendición del cielo caiga sobre ellos. Declaramos que es el tiempo, Señor, que tú nos tomarás a todos en un éxtasis profético y hablarás profundamente a nuestras vidas, dándonos libertad, paz, bendición, amor de Dios. Baruch haba Hanaya, Torobo Kondoro Bosete, que maravillote. Oh Rabashanda, Rabakata, Rabashaita, Kamanamakia Dai. Señor, bendice, Padre, profundamente
y aquella familia que quedó atrás, Señor, que a pesar de nuestros esfuerzos no te han conocido, ten misericordia sobre ellos. Aquellos que tienen el destino marcado por ti para ser benditos de Dios, apresura sus pasos. Que te conozcan, Señor, que vengan a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, para que puedan recibir de ti toda la gloria, honra y honor. Oh poderoso Dios, ahora haz milagros, Señor, haz milagro. Señor, haz milagro en cada vida que está aquí participando, los que verán repeticiones. Bendigo a todos para que el Espíritu Santo les envuelva ahora en el nombre de Jesús. Bendícelos, llénalos de tu gloria, llénalos de tu gracia. Bendícelos ahora, Señor. Bendice ahora cada vida, bendice ahora cada persona. Bendice, Señor, cada hogar aquí que está presente. Bendícelos, Señor, ahora. Llénalos de tu gracia. Señor, cuando venga la tribulación del norte, cuando venga la sacudida del norte, especialmente en el centro de Europa. Señor, cuando venga la sangre derramada en Francia y Alemania. Señor, que tu mano esté sobre aquellos fieles. Señor, bendice, Señor, sobre lo que viene en el norte de Rusia. Oh, Rabakanda, Rabasaya, Rabakanda, Rabasei. Adonai, Kamarabasei, Takamaраbarabasanda, Rabakaya. Señor, bendice las naciones de la tierra. Bendice con tu poder, tu gracia. Bendice a cada hijo, hija de Dios, que esté clamando en este momento por alimento, por pan, por paz, por trabajo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti, Señor Jesús. Y que tu éxtasis nos revele, que entremos en ese trance profético para revelar tu voluntad a las naciones del mundo. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bendiciones para todos. Recuerden que el martes estamos con las Dorcas en el tercer capítulo de Mujer de Dios, con el Dorco principal, o sea, yo. Y recuerde de ir anotando, ya vimos la primera etapa de la vida de una mujer, la segunda, hasta que entra casi a la edad madura, a la edad de adultez, y ahora vamos a ver la adultez hasta el tiempo de iniciada la tercera edad. Amén. Recuerde ir anotando sus recuerdos, sus vivencias, porque el último día, no este martes, sino el próximo, vamos a terminar orando por todo aquello que usted escribió en el papel. Es importante que escriba, que anote, desde que usted tenga uso de memoria, etapa por etapa, porque todo lo malo que uno trae del pasado se va a cortar, se va a destruir, y todo lo bueno se va a potenciar. Va a ser potenciado tu don, va a ser potenciado todo, bendecido y prosperado. Amén. Bueno, hermanos, nos despedimos en el nombre de Jesús. Hasta la semana próxima. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias. Hacemos una breve oración. Vamos a poner a Gisela, que es la primera que llegó, así que va a orar. Amén. Amén. Al hincha de Huracán no, vos. Bueno. Padre, te damos gracias, Señor, por esta reunión. Bendice a nuestros hermanos, a nuestras hermanas presentes y a las que van a ver las repeticiones, Padre amado. Bendice profundamente, Señor, al profeta. Hónralos cada día más, Padre amado, que Él siempre tiene que estar ahí juntando a tus hijos, Señor. Gracias por su vida, bendice a su familia, a su esposa, a sus hijos.
Señor, ponemos en tus preciosas manos, Señor, la vida de cada uno de los aquí representados y sus familias, Señor. Esperemos que haya entrado esta palabra bendita a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro alma, Señor. Gracias. Toda la honra y la gloria sea para ti, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos. Hasta el martes con las Dorcas. Elsa, ¿quieres decir algo? Saludo. 1, chau. Eso significa chau. ¿O querés 5 lucas? Ah, también querés 5 lucas. No, porque es así, 5, digo, bueno, Y 5 es muy poquito. $5.000. Ah, sí, sí. Ah, mirá cómo son todas vivas, ¿viste? Bueno, bendiciones a todas, chicas. Bendiciones a muchachos. todos, a todos. Grande Nos vemos el martes, Dorcas. Bendiciones, feliz noche. Bendiciones, feliz noche. Bendiciones, happy birthday y todo lo demás. Ujú. Vete, negra.